Bueno, vamos a ver el comentario, vamos a escuchar el comentario de la Parashá Naso. Y este comentario trata sobre la Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Actualmente, en el judaísmo moderno, y no solamente en el judaísmo moderno, sino en muchas congregaciones donde se lleva eh, o donde se trata de cumplir con la Torah y todo eso, eh, hay ciertos problemas sobre quién puede y quién no puede bendecir, o quién puede y no puede eh, dar la Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. La noción de santidad hereditaria, ¿sí? Eh, esa santidad hereditaria o santidad hereditaria que pasa de Aarón a sus hijos, los Kohanim, y así seguidamente, es, hace que un segmento del pueblo judío en la actualidad se separa de los demás. Es como si separaras a un segmento del pueblo judío en la actualidad de los demás. ¿Por qué? Porque se le otorgan ciertos privilegios ceremoniales al invitarlos a bendecir al pueblo. eh, y eso entra en conflicto con aquellas cuestiones de, de, de democracia, por decirlo así, de cuestiones igualitarias, ¿sí? Ahora, los extraños rituales de los sacerdotes, de los Kohanim, eh, por decirlo así, cuando son invitados a levantar sus manos para bendecir a la gente, para muchos podrían parecer mágicos e irracionales, ¿sí? Y por esta razón muchas comunidades no ortodoxas han disminuido o incluso han eliminado los privilegios sacerdotales en sus comunidades. Eh, ¿Cuáles privilegios? Aquellos privilegios como el que ya habíamos dicho, el de bendecir al pueblo, el de reservar las primeras aliyot para los Kohanim y para los Leví, etcétera, etcétera. En las festividades, en las convocaciones, cuando los sacerdotes tradicionalmente ascienden a la Bimá durante los servicios de dichas convocaciones, o durante los servicios a, a lo largo del año, y ellos cantan las bendiciones bíblicas como la Birkat Kohanim bajo de su talit. Hay muchas congregaciones que simplemente asignan este papel al líder, ¿sí? Independientemente del estado tribal, si son de Yehudá, si son de Dan, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero sin embargo también quedan muchos defensores apasionados de estas prerrogativas sacerdotales. Y ellos también tienen sus razones para decir y para señalar que dichas prerrogativas deben de continuar. Primero, por supuesto, la Torá misma define un papel elaborado para la tribu de Leví, y dentro de ella, dentro de la tribu de Leví, para los descendientes de Aarón. En esta porción de esta semana, que se titula Nazó, leemos: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Rabí Yehoshua ben Leví afirma en el Talmud, en el Tratado Sotá, folio 38b, que un Cohen que se niega a bendecir al pueblo viola tres mandamientos. ¿Cuáles son esos? Son las 3 veces que la Torá instruye a los Kohanim para bendecir al pueblo. Pero más allá del imperativo bíblico, ¿sí? La bendición sacerdotal también infunde misterio al ritual. Además,
Hay que recordar que es una tradición familiar profundamente significativa para muchos Kohanim, ¿sí? Y aunque tradicionalmente las mujeres estaban excluidas de este ritual, eh, en el 94 se aprobó un responsum del rabino Mayer Rabinowitz, ¿sí? Que se tituló Mujeres, levanten la mano, ¿sí? En este responsum, eh, Rabí Mayer Rabinowitz argumentaba que las mujeres de familias sacerdotales, también tienen la capacidad de bendecir a la comunidad y que por lo tanto pueden desempeñar todas las funciones, ¿sí? Los roles litúrgicos que eran tradicionalmente asignados a los sacerdotes varones. Pero esto todo es controversial, ¿sí? Hay que recordar que es controversial porque los Kohanim eran los hombres, ¿sí? Y estas razones son suficientes para que muchas congregaciones continúen, para que muchas congregaciones restablezcan o para que muchas congregaciones inicien la práctica tradicional del invitar a los sacerdotes a bendecir a la comunidad desde la Bimá, ¿sí? En todas las festividades, en todas las santas convocaciones. Pero ojo, hay que recordar, los sacerdotes eran hombres, ¿sí? Eran hombres. Esto ya es cuestión de lo de Rabí Meir Rabinovich, ya es una cuestión más, es moderna, ¿sí? Fue en el 94. Cuando era... mm, y aquí hay que ver también quién puede y quién no puede, ¿sí? Impartir esa bendición. Si bien muchos feligreses, por llamarle de alguna forma a los congregantes, muchos apoyan que sí, continúe invitando a los sacerdotes, a los descendientes de los sacerdotes, a los Kohanim, a los Levim. Este, Otros están descontentos y otros incluso están ofendidos por esto. Y la objeción más apasionada que ponen los que están descontentos o están ofendidos, se sienten ofendidos, porque nadie los ha ofendido, se sienten ofendidos, es que poner a los sacerdotes, a los Kohanim, a los descendientes de los Kohanim, en un pedestal para bendecir a la congregación no es apropiado. ¿Por qué? Porque muchos no son necesariamente los mejores modelos de piedad, ¿sí? No son mejores que los demás. Y una persona puede plantear una preocupación sensible de que esta práctica invitaría a otros a hacer comentarios muy poco halagadores de la persona que está subiendo a la bimá a impartir la bendición sacerdotal, ¿sí? Al Kohanim que está subiendo a impartir la bendición sacerdotal. ¿Por qué? Porque podría decir, si tú supieras lo que yo sé sobre este hombre, no querrías su bendición, ¿sí? Y esta persona puede tener un buen punto, ¿sí? Y de hecho hay muchos siglos de literatura que abordan precisamente esa preocupación. Por ejemplo, en el Talmud Yerushalayim, en el Tratado Gitín 5947b, dice Rab Huná, que incluso si hay un Cohen, un sacerdote presente para decir la bendición, el líder del servicio, ¿sí? Aún debe de gritar en plural Koanim, ¿sí? No Cohen, sino Koanim. ¿Para qué? Para mostrarle a la congregación que es la tribu, ¿sí? No el individuo, que es la tribu, no el individuo, la que ofrece la bendición. Y Rabí Juná continúa, esto es para que una persona no diga, este Cohen ha tenido sexo ilícito, ha derramado sangre, no es el mejor modelo de pureza, y ahora nos va a bendecir. El Eterno dice, los sacerdotes pronunciarán mi nombre, pero yo bendeciré al pueblo, ¿sí?
Cuando una persona hace esto, ¿sí? Como un ejemplo, una mujer que acude con su rabino, una mujer acudió con su rabino y le dijo, ¿por qué esta persona, por qué este Cohen nos da la bendición? Yo siento que esa bendición no es lo suficientemente buena, ¿sí? No es lo suficientemente buena para mí y para la congregación. El rabino le explica talmúdicamente, mediante la Torá, etc. Pero aún así la mujer continúa en su postura de que no es suficientemente buena y acude con otros rabinos a pedir consejo y a pedir que le expliquen, a exponer su queja. Pero aquí la que está perdiendo la bendición es ella, no el Cohen, no la persona que imparte la bendición, ¿sí? Lo que provocó que ella perdiera esa bendición es su postura ante, ¿sí? No lo que haya hecho el Cohen. ¿Por qué? Porque las preocupaciones sobre las actitudes de la gente hacia los sacerdotes, ¿sí? Se pueden ver también en la literatura lágica, por ejemplo en el Shulchan Aruch, ¿sí? Algunas de estas preocupaciones parecen ser muy razonables, y son razonables, claro que sí. Por ejemplo, Rabí Caro dice, un Cohen que ha matado a una persona, incluso sin querer, no puede volver a levantar las manos para bendecir, ¿sí? Para no distraer a la gente, ¿sí? Tal como lo teme el Talmud Yerushalayim. Aún así, Rabí Moshe Isserles permite que un Cohen que haya matado, pero que luego se haya arrepentido, ofrezca bendiciones. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que no se desanime su arrepentimiento, ¿sí? Y así se instruye al pueblo para que éste sea indulgente y por lo tanto digno de la bendición, ¿sí? Cuando tú empiezas a decirle a una persona, tú no eres digno de impartir, a un Cohen, tú no eres digno de impartir la bendición, eh, o que tú le dices a otro de tus compañeros de congregación, tú no eres digno de impartir alguna clase de Torah, etcétera, etcétera, porque no eres digno, no eres digno. Pero ¿qué nos dijo Mashiach? Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿cierto? ¿Qué pasa con la actitud de los Cohen hacia la gente? Basta con que un Cohen diga las palabras y que confíe en que el Eterno tendrá misericordia de la gente, incluso si el mismo Cohen está lleno de ira o de indiferencia hacia el pueblo, hacia la congregación. Y esa es una pregunta en la que el libro místico del Zohar entreteje de manera efectiva los materiales bíblicos y rabínicos para influir en la halajá de una manera muy significativa. En el libro de Proverbios 22:9 dice, el que es generoso será bendecido. Una traducción alternativa sería, solo una persona que mira bien a los demás puede bendecirlos. En el Talmud, en el Tratado Sotata, folio 39a, dice, Rabí Seira enseña en nombre de Rabí Jidá que antes de pronunciar la bendición sacerdotal, el Cohen pronuncia la siguiente bendición. Quien nos ha ordenado acerca de la santidad de Aarón, mandándonos bendecir con amor al pueblo de Dios, Israel. Y esas dos palabras finales, con amor, implican que el sacerdote necesita estar lleno de misericordia en el momento de la bendición. El Zohar amplía este tema diciendo, cualquier sacerdote que no ama al pueblo o a quien el pueblo no ame, no debe de extender sus manos para bendecir a la gente. Y el Zohar cita ese verso de Proverbios para probar el punto. En un ensayo titulado La bendición sacerdotal y la armonía social del profesor Aryeh Arasi de la Universidad Bar Ilan, él conecta la sustancia de la bendición con la bendición introductoria que recitan los sacerdotes, la que acabamos de decir. Esa bendición sobre la recitación de la Birkat Kohanim encuentra su fuente en Sotá 39a. ¿Qué bendición dicen los sacerdotes antes de ofrecer la bendición de Dios?
Rabí Seira dijo en nombre de Rab Hizda: bendito seas Adonai nuestro Elohei, Dios, Rey del universo, que nos santificaste con la santidad de Aarón y nos ordenaste bendecir al pueblo de Dios con amor. Y centrándose en la frase final de esa bendición, como decíamos ahorita, el profesor Arasí cuestiona el significado de con amor. ¿Por qué el amor es fundamental para esta bendición? ¿Sí? Y cómo da forma a la comprensión de este ritual. El profesor Arasí dirige la atención al Berheiteb, ¿sí? En el Shulchan Aruch. Él comenta: la razón por la que decimos con amor es porque está escrito en el Zohar que en caso de que un sacerdote no ame al pueblo o que el pueblo no ame al sacerdote, el sacerdote no debe participar en la bendición pública, en la bendición a la comunidad. El amor y la armonía, dice, deben de existir entre los sacerdotes y la comunidad para realizar el potencial de bendición. Sin el amor, hay un profundo silencio que se interpone entre el pueblo y su representante, haciendo que tanto la comunidad como su líder sean incapaces de recibir esta bendición. Y con demasiada frecuencia es esa acritud lo que divide a los Klei Kodesh, al clan de los sacerdotes de sus comunidades. Y como resultado, a ambos se les niega cualquier sentido de bendición. Entonces, ¿es místico e irracional invitar a los sacerdotes a bendecir al pueblo? Sí, sí lo es, ¿sí? En el mejor sentido posible. Cuando una congregación puede dejar de lado sus desacuerdos y aceptar las bendiciones, incluso de miembros impopulares, eso es irracional y misterioso también. Cuando se le invita a un Cohen, que es una persona sencilla, sin perfil de liderazgo, a ofrecer una bendición, y cuando esa persona lo hace con amor, eso también es irracional y misterioso. Gracias al Eterno por comportamientos tan irracionales y misteriosos. Ser críticos unos con otros y llenos de juicios severos es con frecuencia racional y plenamente justificado. ¿Sí? Pero estamos viviendo en un ambiente altamente rencoroso donde nuestras peores suposiciones de otras personas se confirman día con día. Nada puede ser más racional que criticar e incluso despreciar a nuestros conciudadanos, a nuestros compañeros de congregación. Pero el misterio de la fe está animado por el poder de la misericordia para anular el juicio, ¿sí? Y está animado por el amor para desterrar el odio. Cuando los sacerdotes o la persona que va a impartir la Birkat Kohanim, ¿sí?, pronuncian el nombre de Dios con amor, entonces la misericordia une el cielo con la tierra y el mundo se vuelve fértil en bendiciones. Lo que es cierto para los sacerdotes es cierto para cada uno de nosotros. Después de todo, a nosotros también se nos ordena amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La meta de alcanzar el amor y la armonía en la comunidad de uno no es un sueño mesiánico, sino una meta digna y realista a la cual debemos de aspirar. Por lo tanto, la bendición sacerdotal cumple potencialmente una función sagrada. Recordarnos ese digno esfuerzo, ¿sí? Ese esfuerzo de alcanzar ese sueño, ¿sí? La bendición deriva de Dios, no de los sacerdotes, ni de otros seres humanos, ¿sí? El sacerdote o la persona que está impartiendo la Birkat Kohanim es solamente el conducto. Es solamente el conducto. Si hemos de ser dignos de tal bendición divina, entonces es necesario cultivar el amor y la paz comunitaria. Que el Eterno nos permita invocar la capacidad irracional y misteriosa de ignorar las faltas de los demás y bendecirlos, y que nos puedan bendecir. Y al hacerlo esto, bendecirlos y que nos bendigan con amor. Shabbat Shalom.